Buenos días, doctora. Hola, Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Hola, qué doctora. bueno, bien, me da gusto. ¿Cómo está, Mario? ¿Qué tal le fue con lo de su cartilla? Cuéntenoslo todo. Pues estoy muy bien, primero que nada, gracias a Dios. Este, pues me fue bien, llegué alegre porque sí me la dieron. Yo andaba con el pendiente de que si no la encontraban ahí en el archivo que ellos tenían, que me iban a mandar hasta Saltillo. Entonces dije, no, hombre, irme hasta allá, pues nomás a recogerla. Y el chiste es que pues yo recibí un consejo de mi papá, porque a él en sus años también le dijeron que tenía que ir hasta Saltillo. Entonces él se fue y dijo que al llegar allá, pues le dijeron que no tenían allá su papelería. Entonces, como quien dice, pues fue a nada y regresó sin nada. Entonces, como que esa mala experiencia lo hizo, ya dijo, la cartilla no la voy a usar, así mero. Pero no, sí la encontraron y ya nomás me hicieron firmar algo de que me la entregaron. Y pues me dieron instrucciones de esperar hasta la última semana de octubre para ver qué decisión se toma sobre si este año van a hacer la marcha o no de las personas que les sale la bola negra. Este, y pues ya si me toca marchar, pues tengo que ir al campo militar a hacer los ejercicios, las actividades que me pongan. Y si no, pues me entregan la otra media cartilla para tenerla completamente liberada. Ah, ok, me parece muy bien. ¿Y Raúl no fue con usted o cómo está ese asunto? A ver, ¿qué edad tiene usted y qué edad tiene Raúl? Raúl, ¿qué edad tiene? ¿Dónde anda Raúl? 20 años, doctora. ¿Y usted, Mario? Yo tengo 21. A ver, cuéntenme esa disparidad. Yo Pues de yo todo me quiero soy enterar, mayor. ¿eh? Yo soy mayor, nomás por un año y pues yo, en mi año sí fui a tramitar la cartilla, pero no pude ir a recogerla porque me inscribieron en unas olimpiadas y tuve que ir a participar a Durango. ¿Olimpiadas Entonces de les qué? expliqué del conocimiento, creo que se llaman Olimpiadas del Conocimiento, así de académicas. ¿Qué Ponen tal, eh? exámenes de diferentes materias. Aquí tenemos un matatleta. Muy bien, me parece muy bien. ¿Eso quiere decir que usted, Raúl, ya tiene su cartilla? No, todavía no, doctora. Apenas hice la cita, pero me toca hasta el 20 del otro mes. Ah, muy bien, está bien. Oigan, ya casi terminamos el semestre, muchachos. Yo ya estoy ansiosa, ¿eh? Voy a terminar esta semana para que la próxima me entreguen protocolo y en una semana más hagamos el examen, o al revés, ¿sí? Que la próxima semana hagamos el examen y que 15 días me entreguen protocolo y ya se liberen y nos liberemos de este martirio que hemos vivido durante estos meses. ¿Me Bueno, permite unas palabras? claro, Ramiro, esta es su clase, usted puede hablar e interrumpirme cuando quiera. Gracias, doctora, qué considerado. Tengo miedo. Era todo. ¿Tiene miedo? No, pero algo nervioso sí que estoy. ¿Por qué? O sea, realmente ya tienen la parte de cómo se va a evaluar el protocolo. Y ya bien, o sea, Ya, pero siempre es la lo- parte más dura, la parte de la evaluación. bueno, sí, o sea, nadie dice que va a ser fácil, pero es fácil en el sentido de que en función del esfuerzo que ustedes le pongan, será la calificación que tengan. Entonces, así como que no hay sorpresas. Quizá la parte más sorpresiva siempre es la parte del examen. Y la parte del examen es sorpresiva porque, pues las preguntas no son de pregunta como viene en el libro, respuesta como viene en el libro, ¿no? Porque así no nos sirve para nada. O sea, si nosotros estamos aprendiendo como viene en el libro, pues no, vaya, no es que nos sirva, es que no le vemos la función. ¿Quién más tiene miedo? Nada más Ramírez, el que tiene Yo, timidez con doctora, el... ¿Usted también, Nancy? sí, mucho miedo, doctora, ¿Por qué? porque la verdad no entiendo nada. Bueno, faltamos unos equipos de ver si teníamos bien la parte de la pregunta de investigación y siento Pero pues eso pues lo vamos a miedo ver, porque pero eso lo no vamos a sé ver en cómo. esta
semana y la que viene. O sea que, estrictamente hablando, todas estas dudas se tienen que despejar. O sea, no es una situación. Me preocupa más la parte de la tarea. Ya se las regresé, ¿no? ¿O no? Sí, doctora. No. Sí, a mi equipo sí. De hecho, a todos los equipos. Entonces, esa parte es la parte preocupante, porque eso es lo que, o sea, protocolo, ya habíamos quedado que independientemente de cómo esté ponderado, si ustedes no resuelven la parte de definición operativa, unidades de medición, escala de medición, pues aunque todo lo demás lo cubran, no puede ser una buena calificación. De veras, no quiero estar batallando como batalló con otros de sus compañeros, ya sea que, o sea, porque no prestan atención a lo que están haciendo. Entonces, fíjense, tristemente ayer revisé las tareas de séptimo semestre y se equivocaron en poner las unidades de medición. Y en vez de poner ¿cuál es el signo de kilogramos? O sea, ¿cuál es la unidad de medición de kilogramo? ¿Cómo Pues se KG, escribe? ¿no? KG. ¿Y la de kilómetro? KM. AM. ¿Y la K a qué corresponde? La pura K. Kilo. A 1000. Entonces, ¿cuál es? ¿La de KG o K? Depende, ¿estamos hablando de distancia o de peso? Si estamos hablando de peso es kilogramo, KG. Por eso, ¿a qué corresponde? O sea, me dijeron que kilogramo KG y me dijeron que kilómetro KM. ¿Y la Sí, K a qué es corresponde? ¿A mí? kilo. ¿También qué? O sea, es que el kilo hace referencia a que es 1000 y ya el metro o gramo hace referencia a que son 1000 gramos o 1000 metros. Ah, ok. Entonces, si yo le pongo K nada más, no puede referirse a kilómetros, no puede referirse a kilogramos. No, sería solo No. a 1000. ¿A 1000 qué? Es que está Es incompleto, la se tiene que denominación. poner. A ver, o sea, ¿sí entienden a dónde voy? O sea, yo no soy Sí. adivino. No sé si tengo que tomar metro, no sé si tengo que tomar kilómetro, no sé qué tengo que tomar. O sea, las unidades de medición son universales. Entonces, si ustedes me dicen una K, pues yo no sé. O sea, incluso mi mente tiene dificultad para leer eso. O sea, mentalmente yo no puedo leer eso. ¿O ustedes sí? Yo creo que como estamos acostumbrados a utilizar kilos para referirnos a kilogramos, yo creo que infirieron que usted lo entendería, pero pues en realidad está mal. A ver, Sofi, o sea, ¿usted está defendiendo a sus compañeros o los está...? No, los estoy como, pues no sé, pero está mal ponerlo así porque pues no explica en realidad qué es, aunque en realidad, o sea, comúnmente lo utilicemos para referirnos a kilogramos, pero pues no está Pero bien. normalmente, ¿quién? Pues yo creo que en un lenguaje más coloquial lo utilizamos kilos, nada más kilos para referirnos a kilogramos, como para una palabra más cortita o algo más simple. O sea, kilo es una unidad de peso. Pues podría significar algo más, pero como le digo, creo que estamos acostumbrados a utilizarlo para referirnos a kilogramos. Pero pues Pero está mal. es que, miren, es por ejemplo, uno de sus compañeros me dice, yo pregunto, ¿qué es? Lo que ustedes quieran imaginar. Y me contesta, para mí, lo que es para mí. O sea, ¿cómo? ¿Usted es el que dicta en el mundo el conocimiento? ¿O yo tengo que conocer en función de lo que usted cree que sucede? Por eso las medidas
Las unidades de medición son universales para que no exista este tipo de cosas. Ahora, vamos a suponer, nada más para que vean el impacto. ¿Qué es un miligramo? ¿Y qué diferencia hay entre un miligramo, un gramo y un nanogramo? Y entonces tengo que hacer dilución para los neonatos. ¿Creen que es lo mismo? ¿Y que se vale que no entiendan la diferencia? ¿Y que se vale que ustedes crean que la enfermera que va a hacer las diluciones, como así lo usamos todos, creen que sea correcto? A veces ni poniéndolo bien. Ándele, a veces ni poniéndolo bien lo hacemos bien. Ahora, revisaron unidades, miren, no me vayan a contestar que no. ¿Sí? No me vayan a contestar que no. ¿Revisaron unidades de medición el semestre pasado? ¿Han tenido indicación de que revisen unidades de medición en este semestre? ¿Van a tener indicación de saber unidades de medición el próximo semestre? Y ustedes quieren que lleguen a séptimo semestre conmigo, les ponga yo que hagan la descripción de la tabla, no me pongan las unidades de medición, no me las pongan mal, y yo les califique eso como bueno, porque ustedes creyeron, pensaron, se imaginaron, supusieron que yo debía entender lo que ustedes están poniendo. O sea, esto no es personal, ¿sí? No, o sea, y menos contra Diana o contra Nancy o nada, 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 nada. ¿Sí? Lo que quiero es que hagan conciencia de lo que están haciendo. Porque no se trata de una materia, muchachos. Se trata de un recién nacido que además, por ser neonato, tiene un incremento en el riesgo de muerte. ¿Y ustedes creen que aprender a hacer diluciones no es de importancia? A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, no tiene, la parte de que se sientan en este momento un poco inquietos por lo que estamos haciendo, bueno, sí, porque es algo que están haciendo muy seguramente por primera vez. Pero estamos teniendo tareas que les permitan ordenar esto mentalmente para que lo puedan vertir al protocolo ya sin ningún problema. Y en el momento en que ustedes me digan que no entienden algo, yo me detengo y les explico tantas veces como sea necesario. Pero la explicación requiere también de que ustedes estudien, porque de otra manera, pues no, o sea, no vamos a ningún lado, muchachos. Por más que lo intentemos, no se camina si alguien jala para un lado y alguien jala para el otro. Imposible. Entonces, tranquilos en esa parte, nada más presten atención a lo que están haciendo y porque yo les preguntaría, en el transcurso de lo que vamos, ¿han aprendido? Han aprendido algo, o sea, poquito, medio, mucho, pero han aprendido. Han aprendido a usar un lenguaje, han aprendido a entender de qué se tratan las cosas. Y ahorita eso que han aprendido lo van a vaciar al protocolo. ¿Sí? Así que no debe causarles más inquietud que el estrés de ver si son capaces de adquirir la competencia. ¿Sí? Porque el conocimiento ya lo están teniendo. Entonces ahora lo van a vaciar a protocolo y eso es la competencia para este semestre. Para el siguiente semestre la competencia es otra. Pero ustedes no se sientan inquietos por eso. Bueno, ¿quién da la relatoría? Ay, que ya no me dejen gastar Doctora, tanto tiempo antes de en esto. comenzar, Mándeme, Nancy. es que mi equipo sí le mandó la tarea, pero no nos llegó ningún correo de usted. No sé si quiera que Mario le mande screenshot de cuando le enviamos la tarea.
No, yo sí califiqué cuatro equipos, espérenme. Nada más déjenme ver porque igual está, nada más me hice la ilusión de que lo había mandado y no lo mandé. Tengo 4 equipos, el de Mario, el de Bautista, el de Stala y el de Alejandra. ¿Cuál es el de usted? El de Mario. Mario, ¿a poco no recibió el artículo? No recibió la respuesta. No, doctora, ni en el correo Yo la mando, no al que recibí se envió. respuesta. Ujú. Usted lo mandó y ustedes, ¿quién? Dígame, ¿cómo es su correo? Eso es lo que quiero saber. Cecilia Alvarado, 0712. Cecilia, Luis, César, Adriana, Vivón, Alejandra, Nancy. A ver, tengo un correo de Alejandra, uno de Nancy, uno de Fernanda y uno de Lilibet. ¿Quién es el de usted? El de ¿El de quién? Nancy. Nancy. Ándele. Pues sí, fíjese, estaba en mi bandeja. Lo más curioso es que no se bajó el... ¿Ven que normalmente los borradores pierden los anexos? Ya lo debe haber recibido porque se lo acabo de poner. Bueno, después revisan sus tareas y mañana podemos aclarar dudas si es que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podemos empezar con la relatoría? Pero nos manda algún correo contestándonos algún mensaje. Ah, ya me llegó. Ya se Gracias, lo doctora. mandé ya. Terminando Ya. mañana todas las dudas que tengan, ¿sale? Ahorita Gracias. la relatoría, de nada. Sí, doctora, me toca a mí. Adelante, Evelyn. Bueno, el día viernes 23 de abril, pues nuestro compañero Francisco fue el que leyó la relatoría. Continuamos en esa clase con la exposición del equipo sobre la encuesta. También, pues, nos quejamos un ratito de los adjuntos. Y pues creo que es lo más relevante. En cuanto pues a tarea, nos encargó que investigáramos pues cuándo se pide la carta de consentimiento informado y pues cómo se identifica el requisito para decidir en qué estudio se necesita la carta de consentimiento informado y cuáles requieren el consentimiento escrito o verbal. Ok. Evelyn, no sé si se ha dado cuenta que usa mucho la palabra pues. Sí. Ok, es un reto personal, tiene que eliminar eso. Sí. Entonces, que sus compañeros le ayuden con eso. Y usted debe pensar, cada vez que dice, ¡ay, me pellizco! Sí, sí me voy dando fuerte. cuenta. Sí me voy dando cuenta, pero ya iba a decir otra vez. Ya después de que la digo. Ok, o sea, entonces nada más piense en que tiene que evitarlo y que cuando vaya a decir eso, tiene que hacer un freno mental. Por eso les decía, una de las cosas es tener un poco de resonancia mental para que vaya uno dándose cuenta de dónde están los errores que uno va cometiendo. Y la verdad es que resulta bien cómico cuando nos empezamos a oír y entonces, hoy nada más lo que iba yo a decir, ay, nada más lo que estoy diciendo, ¿no? O lo que pensé, y entonces uno se ríe con uno. Sí. Okay. A ver, entonces, ¿tienen algún comentario respecto a cuándo debe uno pedir la carta de consentimiento informado en un protocolo? Bueno, por protocolo, yo investigué, doctora, y decía que cuando se trataba de un procedimiento de riesgo mayor al mínimo.
Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es el riesgo mayor al mínimo? Por ¿Cuál es ejemplo, el riesgo mínimo? Sería, la primera pregunta es, ¿cuál es el riesgo mínimo? Porque en teoría, el riesgo mínimo no debería yo pedir carta de consentimiento informado, salvo algunas características. Ya, pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el riesgo mínimo? bueno, no sabría decirle porque en la norma oficial solamente decía cuándo, específicamente las características de cuándo debía de haber una carta de consentimiento. A ver, cuéntenoslas. Decía que debe ser expresado y comprobado por escrito mediante un formulario firmado y será parte del expediente clínico, y va a ser cuando haya hospitalizaciones en pacientes psiquiátricos por mandato judicial, urgencia, peligro de quienes viven con él y riesgo de suicidio, intervenciones quirúrgicas, procedimientos para el control de la fertilidad, participación en protocolos de investigación, procedimientos de diagnóstico terapéuticos que impliquen riesgos físicos, emocionales o morales, procedimientos invasivos, procedimientos que produzcan dolor físico o emocional y procedimientos socialmente invasivos y que provoquen exclusión o estigmatización. Ok, bueno, si se da cuenta, estrictamente hablando, como que todos esos tienen un componente ético asociado. ¿Cuál es, para responder la pregunta de cuál es el riesgo mínimo, es cuál es el riesgo que usted tiene de morir? Acuérdense que los riesgos son una función de probabilidad que van de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo que ustedes tienen de morir? Que cualquier ser humano tiene de morir. 1. 1, exactamente. ¿Cuál es el riesgo que cualquiera de nosotros tiene de contraer COVID? 1. Ok. ¿Cuál es el riesgo que tiene un sujeto de morir si además se está aventando del bungee diario? ¿Creen que sea 1? Es mayor, ¿verdad? ¿Cuántas veces mayor? No tengo ni la menor idea, pero no es el mínimo. Entonces, ¿el riesgo mínimo qué valor tiene? 1. Exactamente. Entonces, todo aquello que no implique un riesgo de la unidad, o sea, el riesgo que normalmente todos tenemos de sufrir el evento, es mayor al mínimo. Por ejemplo, vamos a suponer una población cuyo riesgo de morir porque, por ejemplo, los atletas. Los atletas llegan a la vida, o sea, su riesgo de morir comparado con el de ustedes, con el cualquiera que no es atleta, su riesgo de morir por un infarto de miocardio, ¿creen que sea igual al de ustedes o menor? No me salgan con los bemoles, muchachos. No me salgan con los bemoles. Los bemoles son los bemoles, forman parte de las poblaciones extremas en una curva de distribución. Estamos hablando de gente común y corriente, de atletas normales, por ejemplo, de un equipo de básquetbol común y corriente, que le esté yo valorando un riesgo de infarto. ¿Ustedes creen que ellos tengan con una probabilidad? Es que miren, por ejemplo, si yo tuviera que hacer en este momento un estudio de triglicéridos, lípidos, etc. de ustedes, y lo hiciera contra uno de los atletas, probablemente ustedes tengan los valores normales, pero mayores que los atletas, ¿sí? Entonces, los estudios predictivos que muestran cómo mis niveles actuales son predictivos de lo que yo voy a tener en 10 años,
sí han mostrado evidencia de que el riesgo de desarrollar una normalidad metabólica en los sujetos normales, pero que no están sometidos a una actividad física, es mayor que aquellos que están sometidos a la actividad física. ¿Sí me comprendieron? ¿Sí? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿El riesgo que ustedes tienen es igual, mayor o menor que los sujetos que están en una actividad deportiva sistemática? Mayor. Pero entonces, si ustedes tienen el riesgo de uno, No se escuchó, doctora. miren, No se escucha, doctora. ¿no se escucha? No, no se escucha. Se ¿Ya me escucha muy escuchan? bajito. Ya. A ver, déjenme ver, es que le pongo, a ver cómo está este asunto. Ya se escucha. Ok. A ver, ya le subió todo el volumen. Supongo que esto de subir el volumen tiene dos vías, una de ida y una de regreso. Le subo el volumen y ustedes me escuchan mejor, le bajo el volumen y entonces yo no los oigo a ustedes. ¿Sí? Ok, entonces ustedes tienen un riesgo de morir de la unidad, ¿cierto? Y me han dicho que los atletas tienen un riesgo menor. ¿De cuánto sería su riesgo? Pónganle un número, por favor. Pongamos que es 2. ¿Por qué? Porque si usted tiene uno y los atletas tienen menos, ¿de cuánto es el riesgo? No, sería como 0.4, 0. Vamos a ponerlo, que sea de Punto 5. 0.4. Bueno, 0.5, la mitad de ustedes. Vamos a ponerlo así, para que sea fácil de entender. Bueno, sí, lo que pasa es que no me pueden decir que el de los atletas es del doble. ¿Sí? Ok, entonces, fíjese. Si su riesgo para ustedes es mínimo de 1, el riesgo mínimo para ellos es de 0.5. Entonces, aunque usted le incremente el riesgo a la unidad, no quiere decir que no tienen riesgo. Quiere decir que usted le incrementó su riesgo. Ya no es el mínimo. Entonces, aunque su riesgo pudiera ser de 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y sigue siendo menor a la unidad, usted tuvo un incremento de riesgo y en consecuencia tiene la obligación de pedir carta de consentimiento informado. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? ¿Qué es el riesgo mínimo y cuándo debe uno pedir una carta de consentimiento informado? Entonces, por ejemplo, si yo cito a mis pacientes a una toma de muestra por una consulta habitual de cada mes que yo los estoy revisando y junto con la muestra de sangre que le estoy pidiendo a ese sujeto para su control mensual, voy a pedirle tomar en esa misma punción, voy a tomarle una muestra de sangre. ¿Le estoy incrementando el riesgo, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, Bueno. platíquenme. Bueno, porque es un procedimiento invasivo que anteriormente no tenía. No, pero como producto de su consulta habitual y del control que le voy a hacer, yo le voy a mandar pruebas de laboratorio. Y adicional, voy a tomar una muestra para que participe en mi estudio de investigación. ¿Le estoy incrementando el riesgo, sí o no? Entonces no, porque ya no era algo habitual, o sea. Exactamente, o sea, como forma parte del procedimiento habitual, tomarle una licuota de 10 centímetros o 20, bueno, hasta 50 centímetros no debería ser un problema y yo no debería pedir carta de consentimiento informado porque en ese sentido el riesgo no lo incrementé. El problema es que le estoy pidiendo una muestra de sangre para hacerle estudios de laboratorio que normalmente no estaban considerados como. Y bajo esa circunstancia sí requiero una carta de consentimiento informado. ¿Sí?
Entonces, dense cuenta cómo hay cosas que tiene uno que pensar. ¿Incrementa el riesgo de esta persona? ¿Hay alguna situación de confidencialidad, de manejo de muestras en el futuro? ¿Un riesgo de que el sujeto se me desangre? ¿Un riesgo de que la punción le cause un daño al sujeto porque a lo mejor está muy viejito y ya tiene las venas muy poco flexibles y en consecuencia el hecho de mantener la aguja y la toma de muestra en la vena le incrementa el riesgo? Entonces hay que pedir carta de consentimiento informado. Entonces esto es muy complejo porque uno tiene que pensar en todo lo que está uno haciendo. En cambio, por ejemplo, si ustedes van al súper y ahí les preguntan, oye, ¿me permite hacerle unas preguntas? Es que quiero saber qué cereal come, cuál detergente va a comprar. Eso no requiere carta de consentimiento informado por escrito. Pero cuando las personas les dicen, me da permiso de hacerle unas preguntas acerca de su familia, cuánto de cereal o qué tipo de cereal prefiere, ahí les están pidiendo un consentimiento verbal. ¿Sí? No requiere un escrito, pero verbal sí. ¿Ustedes sí entienden cómo hay una línea muy sutil y muy fina entre pedir un consentimiento informado y no pedirlo? ¿Alguien tiene dudas todavía? ¿No? ¿Todo el mundo está bien ya con eso? Ok, entonces, ¿qué pendientes tenemos para el día de hoy? Bueno, si no tenemos pendientes ya, vamos a continuar con la clase pasada y ver lo de las variables, porque la tarea va a ser ahora que me manden la variable ordinal y seguramente nos da tiempo de terminar las numéricas. ¿Sí? Déjenme y les platico que pues seguimos tomando cursos, ¿no? Y entonces estaba yo en un curso y todos nosotros maestros honorables de la UJED y todos ahí portándonos como niños en la clase, ¿eh? Déjenme decirles que fue muy divertido. Bueno. Ok, entonces habíamos quedado que las variables cualitativas son nominales y ordinales, que son dicotómicas si solamente tienen dos características y que son politómicas cuando las categorías, bueno, más que las características, las categorías son más de dos. ¿Sí? Una de las cosas que identifica o diferencia a la variable nominal de la ordinal es que la variable solamente nombra. Por eso la lista nominal para votar, lo único que contiene son los nombres. Pero incluso en esos nombres no hay forma de que yo sepa si es hombre o mujer. O sea, por ejemplo, hay Guadalupe, y Guadalupe puede ser hombre y puede ser mujer. María José o José María, por costumbre, dijera Nancy. Sí fue Nancy, ¿verdad, Nancy? Que me dijo que por costumbre, ¿o fue Nadia? No me acuerdo. Pero por costumbre, José María parece reservado para los hombres y María José parece reservado para las mujeres. Pero estrictamente hablando, no hay nada que me diga que José María es hombre y también nada que me diga que María José es mujer. ¿Sí? Entonces, a eso se refieren las variables nominales, a que solamente nombran. No hay manera de que yo diga cuál es el tamaño de la categoría. Y si yo no puedo distinguir el tamaño de la categoría, mi medición no puede ser muy precisa. ¿Sí? Ahora, acuérdense que las categorías deben ser exhaustas, e incluir a todos los José María, incluir a todos los María José. Y ahí no cabe nadie más.
si hubiera algún sujeto que no cumpliera con estas dos características de tener indistintamente el nombre de José e indistintamente el nombre de María, yo tendría que abrir una tercera categoría, una segunda categoría, una tercera categoría, una cuarta categoría. Entonces, por ejemplo, en las monedas solamente tienen dos caras y no hay manera de que las dos caras caigan al mismo tiempo si yo me aviento un volado, ¿sí? En el caso del sexo, bueno, para nosotros como médicos, si dijéramos masculino, bueno, hombre, mujer y hermafrodita, obviamente ese es politómico, ¿no? Pero si ustedes nada más lo clasifican en que o yo soy hombre o soy mujer, no hay de otra. Incluso los hermafroditas tendrían que elegir una categoría y uno tendría que decir, por ejemplo, que de hecho cuando se dan los casos de hermafroditismo, también los consejos de los médicos hacia los padres mientras los niños van creciendo y no pueden elegir su sexualidad, es que finalmente, dependiendo de sus características externas, pueda uno decir, mire, pues le conviene más en este momento tratarlo como niño, en el caso de que lo que sería clítoris o pene fuera un poquito más grande de tamaño y después hacer reconstrucción. Entonces, hasta en ese tipo de cosas como que uno va poniendo categorías específicas. Entonces, tenemos hombre-mujer para que fuera dicotómica, o tendríamos hombre, mujer y hermafrodita, ¿no? Masculino, femenino y hermafrodita, para lo que fuera politómico. Pero lo que quiero que les quede muy claro es que yo no puedo distinguir tamaños. Entonces, si este es el momento, si quieren, en que podemos revisar cuáles fueron los errores que tuvieron en su tarea. ¿Ya todos los equipos repartieron la tarea a sus miembros? ¿Y vieron los comentarios? ¿Todos ya los tienen? Entonces, doctora, por favor, ¿quieren ver qué errores cometieron y decirme si están de acuerdo en eso que les estoy poniendo? Y fíjense, a veces la parte del ordinal no se nota. ¿Cómo veían en la primaria? ¿Tenían un sujeto tácito y otro sujeto que era cómo? ¿No se acuerdan? Perdón. Es que ustedes en la primaria les decían que había un sujeto que era tácito y otro sujeto que era explícito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no saben, no entienden ni de qué les estoy hablando? No Perdón. recuerdo haber escuchado nunca tácito, doctora. Muy bien. Lo guarda, lo apunta en su vocabulario y lo usa la próxima vez lo antes posible. En esta clase, por favor, Alejandra. ¿Sí? Miren, es que a veces los sujetos se nombran y a veces no se nombran, ¿no? Entonces, cuando uno pone el nombre, Mario fue a recoger su cartilla de vacunación. Estoy explícitamente refiriéndome al sujeto. Pero a veces solamente digo, él fue a recoger o sea, él no está presente porque fue a recoger su tarjeta de la cartilla militar. Entonces la pregunta es, ¿quién fue a recoger? ¿No? O sea, así los identifica uno con esa pregunta. O por lo menos en la primaria en la que yo fui, a mí me decían que así los tenía que identificar. ¿Quién fue a recoger la cartilla de vacunación? Oíganme, ¿eh? La cartilla de servicio militar. ¿Quién fue? Pues Mario. Pues Mario, exactamente. Entonces, ahí tenemos un sujeto que no estamos diciendo el nombre, pero lo estamos identificando con mucha claridad. ¿Quién es? Él. O sea, él. Que son los que son sustituidos por los pronombres.
Entonces, aquí el asunto es que a veces ustedes ponen las categorías y sin darse cuenta están incluyendo una categoría de más. ¿No? Pues, por ejemplo, dicen, la ausencia de la categoría es 0. Por ahí hay un equipo que tiene un ejemplo muy interesante de la ausencia de la categoría. ¿Quién es? Y si quiere compartir la pantalla para que todos vean de qué estoy hablando. Oh, que la canción con ustedes. Me van a hacer buscar en mi... ¿No se acuerda qué equipo era, doctora? Es que ustedes están viendo la tarea, tienen que ver los comentarios. Doctora, por Ándele. ejemplo, a nosotros lo que nos señaló mucho fue que pusimos variables ordinales. O A sea, ver, fueron póngalas, los... por favor, porque casi todo el mundo hizo lo mismo. Puso en al menos en uno de los ejemplos, puso una variable ¿Sí ordinal se como ve? si fuera nominal. Mario, ¿yo dejo de compartir o cómo le hacemos? No se ve que Ahí ya se ve, Ya Nancy. lo Ya estamos se ve. viendo. Ajá. A ver, dice, ejemplos de variables dicotómicas. Sexo del infante, masculino y femenino, de acuerdo. Nacionalidad del paciente, sí, nacionalidad del paciente, mexicano y extranjero. Fíjense, nacionalidad es una variable politómica, pero que en este momento sus compañeros de una manera muy adecuada lo convirtieron nada más en mexicano y extranjero. O sea, si yo no soy mexicano, no me importa de qué nacionalidad soy, siempre voy a caer en la otra categoría, que es extranjero. ¿Sí? Luego, padres asmáticos, sí y no. O sea, presencia o ausencia de la característica, que esa es otra de las propiedades que definen las variables dicotómicas, que son la presencia o la ausencia de la característica que estoy midiendo. Entonces, ¿tengo padres asmáticos? Sí. ¿O tengo padres asmáticos? No. Alergia al salbutamol en aerosol, sí y no. ¿Presenta síntomas nocturnos? Sí y no. ¿El asma limita su actividad física? Sí y no. O sea, como sus compañeros lo tienen clasificado, yo no tengo ninguna objeción. ¿Eh? Porque déjenme decirles que yo no estoy clasificando las categorías reales, sino cómo ustedes las están concibiendo. Porque ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto presente síntomas nocturnos nada más? O sea, eso es muy bajo, ¿sí? Si un sujeto que está alérgico, él va a presentar síntomas diurnos, vespertinos y nocturnos. Pero aquí yo no estoy clasificando si uno es capaz de identificar el espectro de la enfermedad completo, sino más bien si las categorías que están poniendo me permiten identificar sujetos unos de otros. Entonces, es probable que la mayor parte de los sujetos caigan en la categoría de sí y muy pocos caigan en la categoría de no. ¿Sí me explico? Entonces, resulta que de 100 sujetos, 100 van a tener síntomas nocturnos y eso no me permite comparar las características con los que no tienen síntomas nocturnos. Así que eso no tiene ningún sentido. Pero para objetivo de esta clase, eso está bien hecho. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces vamos a ver la otra parte. Dice, ejemplos de variables politómicas. A ver, dice que una es el síntoma del asma. Y los síntomas pueden estar controlados, parcialmente controlados y no controlados. Pregunta, ¿controlados es mejor o peor que no controlados? Mejor. Mejor. ¿Controlados es mejor o peor que parcialmente controlados? Mejor. Ok, entonces, no controlados es la peor categoría, o sea, es como decir gravemente enfermo. Parcialmente controlados es mediamente enfermo y controlados es levemente enfermos, ¿sí? Entonces ahí claramente, aunque no está puesto como leve, moderado y severo,
hay una categoría que va en ascenso, ¿sí? Y eso no puede ser nominal, eso es ordinal, ¿sí? ¿Queda claro? Luego, edad del niño o niña. Una de las cosas es que las variables de tipo numérico, que eso sí lo vieron en cuarto, ¿no? Pero las variables de tipo numérico son propiedades numéricas de manera natural. Y una de las características de las nominales es que no puedo distinguir su tamaño entre una categoría y la otra. No puedo distinguir el tamaño. O sea, yo no puedo distinguir si los alemanes son mejores que los mexicanos, si los mexicanos son mejores que los peruanos. Yo no puedo distinguir eso. Simple y sencillamente obedece a una nacionalidad. ¿Sí? Pero díganme una cosa. Tener 2 años es más pequeño o más grande que tener 1 año. Es más grande. Es más grande. ¿Por cuánto es más grande? A ver, fíjense aquí cómo el tamaño de la categoría puede ser marcado con mucha precisión. El de 1 año, el de 2 años, ya me dijeron que es más grande que el de 1 año. ¿Por cuánto es más grande? Por 1 año. Por 1 año. Ajá, entonces es el doble, ¿cierto? Vean cómo no solamente va en ascenso, sino que puedo hacer operaciones matemáticas. ¿Cuáles? Las algebraicas normales, las aritméticas normales. ¿Cuáles son las aritméticas normales? Las operaciones aritméticas normales. La suma, resta, multiplicación, división. Ajá, a ver, entonces, si yo tengo 5 años, tengo el doble de edad de ¿quién? Del Pues, que tiene 2 años y medio. ¿De quién? Oh, perdón, Nancy, tú. Pues prácticamente el de 2 años, pero sería 2 años y medio. Ándele, exactamente. O sea, con mucha claridad. Si yo tengo 5 años, tengo el doble del de 2.5. Si tengo 4 años, tengo la mitad de ¿quién? Del que tiene 8 años. Si tengo 3 años, tengo la tercera parte de ¿quién? Del que tiene 9. Okay. Si ustedes pueden hacer esas operaciones matemáticas y el tamaño de entre un valor y el otro lo pueden medir con exactitud, esa variable es numérica. Ni siquiera ordinal. Aunque vayan aunque vayan incrementando, ni siquiera es una ordinal. La característica de las ordinales es que es lo que estamos viendo ahorita, que es a donde vamos a empezar. La característica de los ordinales es que una categoría es menor que la otra, pero el tamaño de una categoría no es igual que el tamaño de la categoría del otro. ¿Sí? O sea, aquí el tamaño entre 1 año y 2 años es exactamente el mismo. Pero, por ejemplo, entre leve, moderado y severo, pues si a mí me preguntan qué dolor tengo, pues a lo mejor yo tengo un dolor severo y el severo no es el doble del moderado y el moderado no es la tercera parte del leve. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una variable ordinal y una variable nominal y la diferencia entre una variable ordinal y una variable numérica. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es reconocer que si uno no puede distinguir los tamaños entre quién es mexicano y quién es extranjero, puede uno distinguir muy bien las categorías. Si yo no soy mexicano, soy extranjero. Si yo soy extranjero, no soy mexicano. Pero no puedo decir de dónde a dónde va el mexicano y de dónde a dónde va el extranjero. En cambio, en las ordinales puedo decir con mucha claridad qué es leve, qué es moderado y qué es severo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver la siguiente
categoría que nos pusieron. Nivel de gravedad del asma, leve, moderado y severo, intermitente. O sea, yo puedo... a ver, aquí déjenme decirles, la categoría bien marcada es leve, moderado y severo. Intermitente no es una categoría que entre, es que ¿cuál es la variable que estoy midiendo? Acuérdense que lo que tienen que identificar es ¿cuál es la variable que estoy midiendo? Aquí lo que estoy midiendo es la gravedad de los síntomas. Aquí claramente dice nivel de gravedad del asma. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, ¿un asma puede ser leve? Sí. ¿Puede ser moderado? Sí. ¿Puede ser severo? Sí, en cuanto a la gravedad. Pero en cuanto a la gravedad, ¿puede ser intermitente? No. O sea, la ocurrencia de los episodios pueden ser intermitentes y continuos, si es que ustedes quieren clasificarlo. Pero en ese sentido, ustedes tienen que pensar que el que es asmático y de repente tendrá episodios de asma que por definición lo van a convertir en intermitente. O sea, no hay alguien que tenga el asma todo el tiempo no controlado y otros que de repente sí, de repente no, pero eso no habla de la gravedad de la enfermedad, habla del control de la enfermedad. ¿Sí? Pues aquí claramente ustedes establecieron que lo que iban a medir era el nivel de gravedad y intermitente no es una categoría de la gravedad de la enfermedad. ¿Sí queda claro? O sea, que la gravedad de la enfermedad es leve, moderada y severa. Luego dice, ¿cuánto lleva padeciendo la enfermedad? ¿Qué tipo de variable es? Estoy hablando Numérica. de numérica, porque en tiempo, el tiempo, ¿cuáles son las unidades de medición del tiempo? Segundos, minutos, horas, días, meses, años. Y entonces esta variable, 60 segundos, ¿a qué equivale? Un minuto. Un minuto. ¿Y es el doble de cuánto? De 30 segundos. 30 segundos. Ajá, exactamente. Entonces, ustedes pueden hacer todas las operaciones matemáticas y por lo tanto es numérica. ¿Sí? Entonces, vean aquí cómo estas variables son numéricas. Con los años es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los años yo los contabilizo desde 0 días hasta, bueno, desde 1 hasta 365 días y tengo un año y la distancia que hay entre un día y otro es exactamente la misma. O sea, la distancia que hay entre el día 1 y el día 2 es la misma distancia que hay entre un día, la ocurrencia del día 99 al día 100. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, a ver, déjenme ver esta de, ¿cuál es la causa de su asma? Déjenme ver. Estamos hablando aquí de etiología. Dice que mi etiología puede ser que sea alérgico, intrínseco y ambos. Esa es nominal. ¿Sí? O sea, la etiología, estrictamente hablando, puede ser, por ejemplo, multifactorial, hereditaria, infecciosa. O sea, cada aspecto hace alusión a una característica, forma una categoría, y si yo tengo antecedentes heredofamiliares, pero no tengo ninguna otra, pues solamente pertenezco a la categoría de antecedentes heredofamiliares. Pero si tengo, por ejemplo, tengo el antecedente heredofamiliar, tengo, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Las enfermedades que son multifactoriales. La exposición. Y todo lo que ustedes quieran. El riesgo laboral. Entonces, o sea, estoy teniendo varias causas
donde el riesgo laboral es lo mismo que el antecedente heredofamiliar. No, ¿verdad? Entonces, claramente puedo definir que tengo el riesgo heredofamiliar, claramente puedo definir que tengo el riesgo laboral, claramente puedo definir que tengo la exposición. Entonces, resulta que tengo un familiar con cáncer de pulmón, resulta que estoy trabajando en una fábrica de pelucitas, de algodón, de lo que ustedes quieran, y además fumo. Vean cómo son 3 categorías de etiología, o sea, la variable es etiología, con categorías totalmente diferentes en donde sí puedo distinguir con mucha claridad quién pertenece al heredo familiar, quién pertenece al de exposición o laboral, quién pertenece al... Pero si yo estoy en el laboral, también puedo tener el heredo familiar, también puedo, pero no significa que las dos sean lo mismo, porque la variable que estoy midiendo es etiología. Las categorías son diferentes. Entonces, el ejercicio que uno tiene que hacer para poder identificar esto con claridad es, ¿qué estoy midiendo? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que mido? ¿Cuál es la variable? Mido gravedad de la enfermedad, entonces la gravedad de la enfermedad se mide leve, moderado, severo. Mido la enfermedad, entonces mido diabetes, hipertensión, asma, o sea, todos los nominales. Hay que identificar cuál es la variable para que con mucha claridad ustedes puedan tener eso. Nominal, sus categorías son inconfundibles, pero no puedo decir que una variable es más importante que la otra. No puedo. Digo que una categoría es más importante que la otra. Luego, en ordinal, sí puedo decir que una categoría tiene un tamaño diferente a cualquiera de las otras. No son iguales las categorías. Tampoco tienen el mismo tamaño. Bueno, eso es para... Y luego vienen las numéricas, que las numéricas, su característica es que en forma natural son números. Por ejemplo, la variable que yo voy a medir en este momento es ir al cine. ¿Cuál es la pregunta natural? Si yo quiero saber cuánto, si yo quiero saber cómo van al cine, cuántas veces van al cine, ¿cuál es la pregunta? Si yo quiero saber cuántas veces van al cine al mes, ¿cuál es la pregunta? ¿Para cuándo va al cine al mes? Puede ser con qué frecuencia o ¿Con qué justamente frecuencia? cuántas veces va al cine en un mes, tal y como lo acabo de decir. Y esa pregunta tiene una respuesta de manera natural numérica. ¿Cuál es? 1, 2, 2, 3, 3. 5 veces. Exactamente. Entonces, para Nancy que va 5 veces, comparado con Alejandra que va una vez, ¿cuántas veces, qué relaciones puedo hacer para comparar la frecuencia de las idas al cine de Nancy con las de Alejandra? Que Alejandra va con una parte. menor frecuencia al cine. Ok, eso es con menor, pero es menor, mayor. Menor es 4, menor es 3, menor es 2, menor es 1. Y esta variable que contestó Nancy con 5 y Alejandra con 1, me permite hacer operaciones matemáticas. La respuesta natural ahí no es menor ni mayor. ¿Cuál es la respuesta natural? Con operaciones matemáticas. 5 veces más que... Ajá, exactamente. O que Alejandra va 1/5 de las veces que va Nancy. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer eso un 20%. Un punto 20. ¿Sí? Si ustedes pueden hacer esas operaciones, entonces las variables indudablemente son numéricas. No importa cómo las vean ustedes. ¿Con qué frecuencia usas el vestido rojo? Cada tercer día. ¿Sí? Entonces, en 10 días, ¿cuántas veces? Es un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no.
¿Sí me explico? O sea, si las variables se contestan de una manera natural, con números, son numéricas. Miren, aquí a veces lo que más ruido les hace es, por ejemplo, la edad. ¿Cuántos años tienen? 20. O sea, el que tiene 20 tiene el doble del que tiene ¿cuánto? 10. 10. Ok. Y tiene la cuarta parte del que tiene ¿cuánto? 80. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo mido el tiempo de vida de un recién nacido? Que es con lo que a veces ustedes me hacen batallar porque se ponen a hacer cosas que dicen uno, ¿cómo se les ocurre de veras? O sea, a ver, ¿cómo mido el tiempo de un recién nacido? ¿En meses? En semanas. Ok, a ver, entonces, lo primero es que yo tendría que definir qué es un recién nacido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, un recién nacido es aquel sujeto que tiene de los 0 días hasta los 28. ¿Sí? Pero entonces, si tiene 0 días y ya nació, ¿cuál es la unidad de medición que yo voy a usar para expresar el tiempo de vida de este sujeto? Serían ¿Horas? horas. Exactamente, serían horas. ¿Sí? Así que 0, fíjense, 0 equivale que un sujeto, o sea, yo no puedo decir 0, porque si yo digo, a ver, para que entiendan a dónde quiero llegar. Si yo digo que un sujeto tiene 0 días de nacido, ¿qué estoy diciendo? ¿Que el sujeto ya nació o que no ha nacido? Pues que no ha nacido. Ándele, que no ha nacido. Entonces, un sujeto que no ha nacido no le pueden poner 0 horas. O sea, ese sujeto no existe. Porque si ya nació, pero no tiene ni una hora tiene, ¿cómo expreso el tiempo que tiene ya nacido? Minutos. ¿No? Ándele, exactamente. Entonces, todas las variables numéricas puede uno hacer esto. Pero si usted me dice 0, eso quiere decir que no existe. ¿Sí? ¿Queda claro eso, muchachos? Entonces, por ejemplo, ¿sí de veras ya quedó claro para todo el mundo? ¿Me lo juran por Diosito Santo? Sí, ¿Sí? doctora, a mí sí me quedó muy claro. ¿Nancy? Sí, doctora. Sí, muy bien. Ok, ya está. Todo el mundo acaba de entender qué es eso del 0, ¿verdad? O sea, 0 absoluto es la ausencia de la variable que estoy midiendo. ¿Sí? Entonces la pregunta que voy a hacer ahorita me la tienen que contestar todos. Todos. ¿Cuántos diamantes tienen en la bolsa o en su escritorio o en su caja fuerte? ¿Cuántos? 0. 0. O sea, la ausencia de la característica que estoy midiendo es cuando digo que es 0. No la tengo. 0 diamantes. ¿Cuántos millones de pesos tienen o en su caja fuerte o en la bolsa de su pantalón o en inversiones o lo que sea? Ustedes. 0. 0. Ándale, o sea, 0 millones, ¿verdad? Ajá. Si preguntara yo a lo mejor cuántos pesitos tiene, pues ya me dirían, pues un peso, 2 pesos. Y en el momento en que eso se vuelve 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, ¿pueden decir que tienen 0 pesos? Bueno, a ver. Sí. ¿Usted tiene 0 pesos, Alejandra?
Sí, maestra. Ni siquiera aunque se agache a buscar debajo de su cama una monedita, no va a encontrar por ahí la cuarta parte de un peso, la décima parte de un peso, ¿no? Ándele, ok. Entonces, Alejandra tiene 0 pesos, o sea, la ausencia de pesos, pero cualquier otro de ustedes me podría decir cuántos pesos tiene en este momento. Yo estoy como Alejandra, doctora. Ándele, Diana y Alejandra pertenecen al grupo de los pobres. A ver, los ricos. Pues yo tengo como 3 pesos. Ándele, como 3 pesos. No tiene la ausencia de la característica. O sea, que aun cuando en un momento dado dijera yo millones, podría yo cambiar la unidad de medición. ¿Sí? Y entonces tendría yo que poner punto 0,0000003. Ajá, o 1, dependiendo del número de pesos que tengan. ¿Sí entienden la diferencia? O sea, puede ser que yo esté nada más cambiando las unidades de medición, pero si la variable obligada, tiene que, o sea, no puedo cambiarle la unidad de medición, y no estoy hablando de equivalencias, doctores, porque luego me salen con que las equivalencias, quién sabe qué. O sea, estoy hablando de que es la variable que estoy midiendo, sería dinero. Y el dinero, yo puedo medirlo en dólares, en pesos, puedo medirlo también en millones, en billones. Pero si carezco de cualquier cosa que se llame dinero en el mundo real, entonces ahí sí tienen 0. ¿Sí? Ahora, ¿ya todo el mundo entendió eso? Muy bien. A ver, entonces la pregunta es, yo voy a medir la talla de los sujetos, de ustedes. Yo los voy a medir. Entonces, como ya los medí, ¿cuál es su talla, Diana? 1,63. 1,63. ¿Cuál es su talla, Nancy? 1,70. ¿Cuál es su talla, Mario? 1,72. Ok, entonces yo tengo mi libretita y como el acto médico más importante que realizamos es la medición, yo apunto talla de Diana, 1,70. No, ya, si me equivoco no me corrijan, ¿sí? 1,70, talla de Alejandra, 1,71, talla de Mario, 1,72, talla de Nancy, 1,73. Ahí lo tengo anotado, ¿sí? Y resulta que el siguiente resultado que me di es 0. ¿A quién me di? A nadie. A nada. O sea, nada es la ausencia de la característica que estoy midiendo. No medí a nadie. Nada es el 0 absoluto. ¿Sí? Entonces, las variables numéricas de razón se caracterizan no solamente por poder tener las operaciones matemáticas, sino porque el 0 es absoluto, lo cual indica que es la ausencia de la característica que estoy midiendo. Entonces, si tengo talla igual a 0, ¿a quién medí? Nada. A nadie. Nada. Si tengo peso igual a 0, ¿a quién pesé? Nada. Ándele. O sea, esa es la diferencia entre la característica nominal, ordinal y numérica. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, a ver, aquí vamos a ver el último, que síntomas de asma presenta, sibilancia más tos. ¿Quién está menos grave? ¿El que tiene sibilancias o el que tiene sibilancia y tos? El que tiene sibilancia y tos. Y luego, entre el que tiene sibilancia, tos y disnea. Está más grave el que tiene sibilancia, tos y disnea. Y entre el que tiene sibilancia, tos, disnea y opresión torácica. El último está más grave. Pues este tipo de variable, ¿qué tipo de variable es de acuerdo a lo que acabamos de ver? Es un ordinal porque sí se puede clasificar. Es ordinal. No puedo decir si tiene 3 sibilancias, 4 sibilancias, no. O sea, eso no puedo decir. Pero
sí puedo decir que si tiene sibilancia y tos, está más grave que el que tiene sibilancia nada más. Puede ser que no, muchachos, ¿eh? Sibilancia, tos y disnea, pero obviamente una categoría va aumentándole a la otra, va sumando, y entonces tiene más. No puedo decir su tamaño, pero tiene más, es diferente. ¿Sí? A ver, entonces ahí ha quedado claro cuáles son las numéricas, cuáles son las categóricas de las categóricas, cuáles son las nominales y cuáles son las ordinales. Ok, ¿alguien más quiere poner su tarea doctora. para que la revisemos? Doctora, por ejemplo, una nominal en nuestro caso podría ser de que familiares con asma y las opciones serían de que tíos, padres, abuelos, hermanos. ¿Sí estaría bien esa? Sí, definitivamente sí. Ah, ok. Gracias. Mire, o sea, vea cómo, fíjese. Definitivamente si la variable es el antecedente heredofamiliar. ¿Sí? Y ahí yo lo puedo clasificar como nominal si los nombro a todos. Abuelo, materno, paterno, ¿sí? O sea, lo que yo estoy viendo es la conexión familiar. ¿Sí? Pero resulta que nosotros los médicos somos unos fantoches y como a todo queremos arreglarle o verle la cuadratura, tenemos familiares de primer grado y familiares de segundo grado. Y los antecedentes heredofamiliares que más pesan en este tipo de cosas son los de primer grado y no los de segundo grado. Y en ese momento, usted ya lo está volviendo ordinal. Pues por eso les digo, es muy importante que uno defina cuál es la variable que estoy midiendo. Porque aquí lo que estoy midiendo es el grado de consanguinidad. ¿Sí entienden la diferencia? O sea, si yo tengo nada más antecedentes familiares, lo mismo da que yo tenga un primo o un hermano o un tío. Pero si yo estoy viendo el grado de consanguineidad, ya la variable que estoy midiendo es diferente. Pues tengo primer grado, segundo grado, tercer grado, y obviamente eso ya es ordinal. Entonces, por eso ustedes deben tener muy claro qué es lo que están midiendo. Entonces, yo puedo tener una categoría de clasificado como normal y todo lo demás, sin importar cómo sea, es anormal, que es lo mismo que mexicano y extranjero. Pero si yo los estoy agrupando por latinos, europeos, asiáticos, pues ya es algo totalmente diferente. ¿Sí entienden? Ahora, ¿por qué nos empeñamos en que ustedes aprendan la diferencia de esto? Pues porque no es lo mismo que yo le diga que tengo 0 antecedentes heredofamiliares a que le diga yo que tengo consanguíneos de tercer grado o consanguíneos de primer grado en mis antecedentes heredofamiliares. Y porque no es lo mismo que yo no pueda identificar el tamaño de las categorías al interior a que sí las pueda identificar. Por ejemplo, en el caso de... ¿Alguien quiere poner más su tarea o le seguimos así? Nosotros nada más tuvimos una mal, doctora, que es ordinal. A ver, veamos. Miren, por ejemplo, en el caso de, fíjense, en el caso de ellos, la variable que ellos califican es obesidad, ¿sí o no? O soy o no soy obeso. ¿Sí? Sobrepeso, ¿sí o no? O tengo o no tengo sobrepeso. Familiares con diabetes, ¿sí o no? ¿Tengo o no tengo? Sexo, ¿soy hombre o soy mujer? Y todas esas son nominales y están bien. Pero, a ver, espérame.
Ándale. Fíjense, la variable, estrictamente hablando, para ser clasificado como índice de masa corporal, para que me pongan estas categorías de sobrepeso y obesidad, la variable es índice de masa corporal. Entonces, índice de masa corporal no es una variable nominal. Índice de masa corporal clasificado como bajo peso, sobrepeso, obesidad y normal es una variable francamente ordinal, en donde el bajo peso es menor que el normal que el sobrepeso y el sobrepeso que la obesidad. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando yo veo este tipo de cosas, me quiero dar de topes en la pared, pero al final de cuentas, como lo que ustedes van a identificar es cuál es la variable que están midiendo, obesidad. Entonces, aquí la pregunta es, ustedes van a clasificar a los sujetos como obesos y no obesos, ¿cierto? Eso quiere decir, fíjense, porque aquí ustedes están aprendiendo que esto se traduce en un riesgo, ¿sí? O sea, que estar en la clasificación de obeso se traduce en un riesgo a la salud. Entonces resulta que ustedes agarraron a todos los gorditos y los pusieron en la bandeja A. Y en la bandeja B me pusieron a los que están con bajo peso, con peso normal, con sobrepeso y con obesidad. ¿Tiene sentido eso? O sea, ¿ustedes creen que es lo mismo clasificar? O sea, los obesos están muy bien clasificados. Aquí están. Los gorditos los tengo muy bien identificados. Pero en la otra bandeja con la que voy a comparar, porque aquí se supone que están aprendiendo que todas las cosas las tenemos que comparar contra algo, contra un valor de referencia. Y entonces el valor de referencia va a ser la categoría que tiene a los de bajo peso, a los de peso normal y a los de sobrepeso. ¿Ustedes creen que eso está bien? Entonces, este ejemplo me gusta para que ustedes comprendan muy bien que la tarea está bien hecha, pero las comparaciones son poco adecuadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está bien? Bueno, pues los antecedentes familiares con diabetes y sin diabetes, sí, porque en esa parte no hay con que los antecedentes medio diabéticos. O sea, no hay una categoría que diga sí, no y medio diabéticos. En el sexo, lo que ya habíamos dicho, hombre, mujer, si solamente son estas categorías y yo las defino perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, la siguiente para abajo, por favor. Para este equipo, ¿quedó claro cuál fue el mensaje? ¿Sí? Muy bien. Dice variables politómicas. Ay, bueno, qué cosa. Ok. A ver, fíjese, este ejemplo es maravilloso porque pues aquí me están poniendo cosas muy importantes. A ver, ¿qué es la actividad física? Pregunta, ¿qué es la actividad física? ¿El ejercicio? ¿O a qué se refiere? Se refiere al desarrollo de las actividades cotidianas. La actividad física es El tiempo que le inviertes para quemar No. calorías. El tiempo es otra cosa. O sea, el tiempo puede ser una de las características que le voy a medir a la actividad física. O sea, actividad física sí o no, cuánto tiempo hace actividad física. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero lo que yo pregunto es, para que ustedes digan que alguien tiene actividad física, ¿a qué se refieren? Ya por ahí Ramiro dijo algo que es muy ad hoc a la definición. Es que están haciendo su protocolo, ¿sí? Y su protocolo, pues ya les tuvo que haber dicho alguno de los artículos que es la actividad física. Por ejemplo, su protocolo les habla sobre obesidad. Entonces, obesidad les dice que es cualquier sujeto que tenga un incremento en la masa grasa cuyo valor de IMC sea de 30 o por arriba, ¿sí? Eso es lo que los libros dicen que es obesidad, medido por índice de masa corporal. Entonces, la pregunta es,
¿Alguno de sus artículos ya les dijo qué es la actividad física o todavía no? ¿No lo han leído? Nos decía como factor de riesgo una muy poca, bueno, que no hiciera ejercicio. A ver, fíjese. Oh, no, déjelo en la actividad física porque ejercicio es otra cosa. No, actividad física. ¿Sí? Es que actividad física, doctora, más bien sería cualquier cosa o cualquier actividad que implique un gasto de energía, ¿no? ¡Ándele! O Ya sea, sea cualquier subir escaleras. movimiento de los grupos musculares que Ajá. implique un gasto de energía mayor al metabolismo basal, ¿sí? Entonces, como bien dijo Ramiro, pues que tú te muevas, estás en actividad física, ¿sí? Bien, ese es el primero. La segunda situación es, ¿qué es el sedentarismo? Pues una persona que no realiza mucha actividad física. Ok, pero fíjese, el sedentarismo, o sea, ¿el sedentarismo es lo mismo que la actividad física? No. No. Ok, entonces el sedentarismo no puede ser una categoría de la actividad física. Por eso ustedes tienen que buscar cómo se define actividad física y tienen que buscar cómo se define sedentarismo. Déjenme decirles que esto de la actividad física y el sedentarismo se separó cuando se empezó a ver realmente que una cosa es que uno esté sentadote todo el día en su casa y otra cosa es, por ejemplo, las personas que no hacen una actividad deportiva, por eso les decía yo, no, es que el ejercicio entra en otra categoría, ¿sí? O sea, uno la puede definir. Yo puedo definir actividad física como cualquier movimiento que implique un movimiento de una serie de grupos musculares y exija un gasto de energía mayor al metabolismo basal. Esa puede ser una definición, la definición operativa. Estamos hablando de eso. Pero yo también puedo definir la actividad física como una actividad física estructurada que se caracterice por un incremento de las unidades de consumo metabólico que vayan de 8 a 12 de leve. Y la voy a clasificar como leve. De 13 a 20 como moderada, de 21, ajá. O sea, esa puede ser otra definición operativa. Entonces, todo depende de cómo yo defino las cosas, pero lo que sí los expertos en esto llegaron a la conclusión es que sedentarismo es una variable y actividad física es otra, ¿sí? Y entonces en el sedentarismo, usted me pregunta cuántas horas paso sentado y si las horas sentadas las paso frente a computadora, frente a videojuego, frente a tal cosa, porque se comportan de manera diferente, ¿sí? Entonces, aquí, o sea, esto se los estoy especificando porque al final de cuentas son las cosas que ustedes tienen que definir perfectamente bien para su protocolo. A ver, entonces, queda claro, por ejemplo, que sí podría yo, sedentarismo, no, de una vez les digo, tiene que salir de esa, el sedentarismo es una variable y actividad física es otra, ¿sí? Ahora, en activo y muy activo, pues yo soy activo si voy de aquí a 10 kilómetros y muy activo si voy de aquí a 20 kilómetros. ¿Es más o es menos? Es más. Es más. Y en el caso del sedentarismo, así como ustedes lo pusieron, pues obviamente sedentarismo es menos que activo y mucho menos que muy activo. O sea, ya vimos ahorita que es un error de concepción de la variable y de la medición, pero claramente ese es ordinal, ¿sí? Ahora, la etnia, caucásico, hispano, asiático, nativos americanos, ese está bien, ¿sí? O sea, eso se llama etnia, o bueno, sí, etnia es lo correcto. La mayor parte, como nosotros somos lentos en quitarnos los vicios, va a aparecer como raza, ajá, la influencia racial, pero lo correcto es etnia. Y luego, a ver, ¿qué dice eso de mayor consumo de alimentos? Fíjense, tienen que acostumbrarse a agrupar y pasármelo como imagen en Word para que yo pueda ponerles las notas. No me manden nada en PDF,
Me mandan las cosas en PDF y no las voy a calificar porque ¿cómo les pongo las notas? No, es que sí está en Word, doctora, pero no sé por qué se movió cuando lo descargué. Ok, está bien, pero lo que me refiero es, traten de agrupar estas cosas para que no batallemos con esto, ¿sí? Ujú. A ver, y luego abajo dice, Pero decía mayor consumo de alimentos y luego venía cereales, alimentos de origen animal, vegetales. ok, pero mayor se refiere a qué? O sea, mayor es una propiedad de quién? De cantidad, ¿sí? Y aquí usted está midiendo la cualidad. Entonces, tienen que especificar, ¿qué voy a medir? ¿El consumo de alimentos? Es consumo Sí. de alimentos. Cereales, vegetales, leguminosas, etc., etc., etc. ¿Sí? Entonces, ¿ya se dieron cuenta cuál es el problema con eso? O sea, si la variable es mayor consumo de alimentos, la pregunta sería, ¿usted consume más alimentos de origen animal, sí o no? ¿Y comparado contra quién? O sea, ¿usted consume alimentos de origen animal más de lo que su nutriólogo le ha recomendado? Y entonces ya lo pongo como mayor y menor sería la otra categoría. ¿Sí? Entonces, esta variable, ¿cómo se llamaría en realidad? Tipos de alimentos que consume. Cereales, vegetales, leguminosas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Ok. ¿Alguien más que quiera que veamos su tarea? Sí, nosotros, doctora. Adelante, Fer. ¿Ya se ve? No, pero dice que está empezando a compartir, así que Ah, denle ok. chance. Ahí está ya. Bueno, las primeras sí las teníamos bien. Bueno, no tiene... Bueno, vamos a revisarlas, ¿no? Sí. Dice variables dicotómicas, sexo, varón, mujer, ok. Sujeto tiene VIH, sí o no. A ver, fíjese. ¿Cómo este tipo de cosas van? O sea, va uno aprendiéndolas en el curso, pero entre más rápido haga uno los cambios, es mejor, ¿sí? Por ejemplo, en el sexo sería hombre, mujer, ¿sí? Si habla usted de género, pues masculino y femenino. Entonces, como que esas cosas son hombre, mujer, masculino, femenino. O sea, la variable es VIH. Y las categorías son sí o no. ¿Sí, Fernanda? ¿Sí, Fernanda y el resto del equipo? ¿Captan lo que les estoy diciendo? La variable es VIH. Y yo sí o no. ¿Ingesta de tratamiento antirretroviral? ¿Sí o no? ¿Conteo de linfocitos cada 6 meses? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué medio transmitió el HIV? ¿Sí o no? ¿Ha participado en estudios de investigación? ¿Sí o no? ¿Ok? Y luego venimos con las variables politómicas. Dice, métodos de transmisión. Métodos de transmisión, o sea, modo de transmisión, o ¿se refiere a cómo lo contraje? Sí. ¿Sí? En caso de que el individuo sepa, si no, pues no se contesta. Ok. Sexo sin protección, transfusión sanguínea, contacto con inyecciones, contacto madre-hijo, ¿no? Preferencia sexual, bisexual, heterosexual, homosexual, bien, edad, aquí empiezan los problemas. Si yo tengo menos de 20 años, ¿soy más chiquita que el que tiene entre 20 y 24? Sí. Y si tengo 25, ¿soy más grande que el que tiene entre 20 y 24?
Sí. Entonces, claramente esa variable es ordinal. O sea, va en un orden. Y el tamaño de las categorías, lo que les decía, no son iguales. Para las variables ordinales, el tamaño de las categorías no es igual. Por ejemplo, el sujeto que tiene menos de 20 años, ¿cuántas unidades tiene en menos de 20 años? 19. De hecho, sí, 19 exactamente. ¿Y el que tiene entre 20 y 24? 4. ¿Y el otro? También 4. Ajá, entonces esas otras categorías parecen ser iguales, pero la primera no es igual, ¿sí? Pues la Ahora, primera y la última, ¿no? Porque pues en la última también pusimos más de 35. es que no la veo. Sí, 35 y más. Es que nada más me quedé con la de 30, 34. A ver, déjame preguntarles algo. Vamos a quitar la de 35. Vamos a quitarla mentalmente. Mentalmente vamos a quitarla, ¿sí? Y entonces, la siguiente pregunta sería, si en vez de ponerle de 20 a 20, bueno, menor de 20, le pusiera yo de 16 a 20. Van incrementando, sí, pero aquí la característica de lo que acabo de hacer es que el tamaño de las categorías es igual, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ya Fernanda dijo que sí, nadie más va a decir que sí o que no. Pues sí. Pero ahí estaríamos excluyendo a todas las personas que lo padecen de menos de 16 años, ¿no? O sea, nos faltaría otra opción. No, pero imagínese, por ejemplo, que usted va, es que ahorita que vean, cuando estemos en el protocolo y ustedes vean las características de selección de la población, pues generalmente aquí tienen, fíjese, ¿cómo les explico? Bueno, se supone que esto es para o sea, para cómo establecemos comparaciones, ¿cierto? O sea, el objetivo de esto es que comparemos. Sí. A estos pobres sujetos con VIH les va mejor que a los que no tienen VIH. Pues los vamos a comparar con sujetos normales, ¿sí? Y una de las cosas que es importante que ustedes reconozcan en este momento es, los sujetos menores de 20 años, ¿de qué edad a qué edad pueden ser? Pues de 19 a 0 años. 0 años, exactamente. Entonces, la primera pregunta sería, ¿esos sujetos de menores de 20 años, contra quién los va a comparar? ¿Contra niños? ¿Contra adolescentes? Porque es una categoría y ahí los tiene revueltos. Desde 0 hasta 19. Entonces, doctora, ¿no sería mejor que pongamos la categoría como de que niños, adolescentes, adultos? Y entonces se le hace más ordinal todavía. Pues sí. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? O sea, lo importante es que comprendan ese tipo de cosas. O sea, el objetivo de esto es la medición. ¿Y para qué medimos? Para comparar. ¿Y contra quién vamos a comparar? Contra un valor de referencia. Entonces, si usted tiene una categoría tan amplia como es de 0 a 20 años, ¿contra quién nos va a comparar? Porque además no tiene un diseño de casos y controles. ¿Qué diseño tienen ustedes? ¿O van a salir con que sí son los de casos y controles? No, somos de corte. ¡Ándele! O sea, ¿ya vieron? Qué bueno que les acabo de pasar ahorita. Entonces, ¿sí comprenden qué es lo que estamos haciendo con este tipo de cosas? Nosotros establecemos, o sea, el objetivo de hacer esto no es solamente que aprendamos de manera aislada cuáles son las escalas de medición de las variables. Es que entendamos que esto lo tenemos que comparar en el diseño que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y que debe ser comparado contra un valor de referencia. Ok, a ver, ¿ahí ya quedó clara esa parte? Sí, doctora. Pero lo que venimos discutiendo es que tenemos de 16 a 20, de 20 a 24, de 20. Porque lo que estamos discutiendo ahorita son las características de las variables
nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Y hasta ahorita con sus tareas hemos descrito, yo creo que muy bien, cuáles son las características que hacen a las variables nominales, cuáles son las características que hacen a las variables ordinales y cuáles son las características que hacen a las variables de razón, ¿sí? Pero el chisme que me oyeron rezar es que los tamaños de las categorías de las ordinales no son iguales. ¿Sí me oyeron rezar ese chisme o no? Ah, bueno, ok. Y aquí les acabo de decir que si tenemos la categoría de 16 a 20, pues resulta que el tamaño de las categorías es igual, sí o no. Sí. Ah, esa es una escala de intervalo. Esa ni siquiera es ordinal. ¿Cuál es la característica de las variables de intervalo? Que conservan características de la ordinal, pero también conservan características de la numérica. O sea, es un punto intermedio entre la ordinal y la numérica. Entonces, este es un punto intermedio. ¿Por qué? Pues porque van en orden, pero el tamaño no se ajusta, porque en la ordinal los tamaños deben ser diferentes. La otra es que los de intervalo tienen una característica que el sujeto le confiere, ¿sí? Por ejemplo, o sea, en realidad las escalas de intervalo son relativas, ¿sí? La otra es que las características de intervalo, las variables de intervalo no tienen cero absoluto. Aquí, ¿dónde pueden ver el cero absoluto? Si su primera categoría va de 16 a 20, ¿dónde está el cero? ¿Sí me explico? O sea, no lo tiene. En las otras que ustedes ponen la edad 1, 2, 3, 4, 5, es decir, aun cuando mi criterio de inclusión fuera de 16 a 20 años, aun cuando mi criterio de inclusión fuera, voy a estudiar sujetos de 16 a 20 años, esa escala que es la edad, sí tiene el cero absoluto. Pero aquí los sujetos ustedes los agruparon de que una categoría empieza en el 20 a 24, de 16 a 20, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34. ¿Sí? Y es la categoría completa. O sea, no hay un sujeto, fíjense, no hay un sujeto que tenga, a ver, planteado de otra manera. Si están incluidos en esto que voy a decir, Ramiro, Evelyn, Alejandra, Fernanda y Diana. Ni me digan qué edad tienen, pero ustedes ahorita van a decir que están en la categoría de 16 a 20 años. La que esté, o sea, escojan los años que quieran, no me los digan, pero ustedes están en la categoría de 16 a 20 años. Hace bien. Entonces, Gracias. ok, a ver, ya. ¿Sí? ¿Ya escogieron su número? ¿Ah? Sí. Ahora, todos ustedes están revueltos en esa categoría de 16 a 20. Si yo tuviera que ponerle a Diana la edad y le pongo 18, ¿cuadró con su número? No cuadró con el número que eligió. Fernanda, ¿cuadró con el número que eligió? El mío sí. El de usted sí. Alejandra. ¿Sí? Sí, doctora. Evelyn. No. Esteban. No. Esteban.
No. Entonces, ¿cómo demonios yo sé cuál es la edad que define a eso? No la sé. Así que lo que tendría yo que hacer para definir la edad que mide a eso es calcular el promedio. Y entonces de 16 a 20 el promedio es 18. Y esa es la edad promedio de ese grupo. Digo, asumiendo que hubiera uno de cada uno. Y la característica que define de 20 a 24 es 22, asumiendo que hubiera un sujeto de cada edad. Y de 25 a 29 y el valor que lo define es 27. Entonces, fíjense cómo las categorías son relativas a. No son numéricas. ¿A poco yo puedo decir que 18 es la mitad de 22? No. Y no puedo hacer ninguna de esas operaciones como lo hago con los otros. Peor aún, o sea, lo que sí es que el tamaño de las unidades al interior de cada categoría es exactamente lo mismo. Eso puedo decirlo con mucha claridad, ¿sí? No puedo decir que existe un cero absoluto. ¿A quién se le ocurrió esta clasificación? ¿Quién sabe? ¿Alguien tuvo a bien decir qué es esto? Ahora, voy a preguntar. ¿Saben qué es el punto de ebullición? Sí, doctora. Muy bien, ¿qué es el punto de ebullición? Es en los centígrados, es el 100. En en el Kelvin no me acuerdo, pero es en el punto en el que empieza el agua. Se fue la definición. El punto de ebullición es la temperatura a la que hierve el agua a nivel del mar y a una atmósfera de presión. ¿Sí? No es de cualquier líquido. Todos los líquidos tienen un punto de ebullición. No es de cualquier líquido o sea, no es de cualquier líquido. Ah, ok. Por eso dicen el punto de ebullición del agua, o sea, el rezo completo es el punto de ebullición del agua es a 100 grados, ¿sí? A nivel del mar y siempre y cuando haya una atmósfera de presión. ¿Sí? Si usted pone a hervir aquí el agua, que estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar, el punto de ebullición va a ser diferente. Y como estamos 2000 metros por arriba del nivel del mar, en vez de tener una atmósfera, tenemos menos de atmósfera. ¿Sí? Pues para los lugares que están por debajo del nivel del mar, también pasa lo mismo. El punto de ebullición del agua no es a los 100 grados. Entonces, esas son las escalas de intervalos, son relativas a, en relación con. Pues, por ejemplo, la temperatura, además, tiene la característica de que no tiene cero absoluto. O sea, quedamos en que si yo digo que estoy midiendo la temperatura y tengo 0 grados centígrados, ¿quiere decir que no tengo temperatura? No, de hecho sí la hay y justamente es el 0, pero, o sea, se le da un valor, como quien dice, separa los negativos de los positivos. Digo, Es que el sí, cero, sí el existe 0 otra vez en esta categoría es el punto de congelación del agua. ¿Sí? O sea, esa es mi referencia. ¿No? O sea, es el punto de congelación del agua. Otra vez. ¿En dónde? A nivel del mar y con una atmósfera de presión. Porque seguramente, o si ustedes ponen su refrigerador a andar y tiene hielitos,
su punto de congelación es diferente porque estamos a un nivel del mar diferente. Entonces, las escalas de intervalo son en relación a, y el 0 no es absoluto. Tienen la ventaja de que me permiten hacer operaciones matemáticas. Me permiten hacer las operaciones matemáticas, pero de ninguna manera puedo decir que si yo tengo 0 grados, no tengo temperatura. Y tampoco puedo decir que 4 grados centígrados es el doble de 2. O sea, dicho de otra forma, es que cuando yo tengo grados 4, o sea, cuando yo hablo de 0 grados estoy muy frío, ¿cierto? O sea, hace mucho frío. Bueno, por ejemplo, aquí, los que somos laguneros. ¿Sí? Ay, cálmese. ¿Vive aquí? Aguántese. ¿Sí? Yo tampoco soy de acá y ni modo, me aguanto. Los que somos laguneros y le vamos al Santos. ¿Sí? Cuando estamos a 26 grados centígrados, ya estamos sintiendo que la temperatura nos está bajando, ¿cierto? Y apenas estamos a 28 grados y el calorcito es bien rico. ¿Sí o no? Pero si los bajo a 18, 16 grados, ya tienen frío. Y si ustedes se fijan, proporcionalmente solo hay 2 grados de incremento de temperatura, pero la sensación de calor no es del doble, no es de la tercera parte, no es de la cuarta parte. Amanecemos a 8 grados y decimos, wow, es un montón de frío. Pero si vamos a 16, que es el doble, ya no deberíamos tener frío. Y todavía lo tenemos. Y si estamos a 24 grados, que es 3 veces más la temperatura, pues todavía seguimos con frío. ¿Sí entienden esa diferencia? O sea, la escala de intervalo carece de 0 absoluto y siempre es relativa a. Y hay puntos que definen perfectamente contra quién se está uno comparando. Entonces, por ejemplo, la escala de pH. ¿De dónde a dónde va la escala de pH? De +7 a -7. Error. De 0 a 14. De 0 a 14. Ok, a ver. Entonces, el asunto es, además con la escala del pH pasa algo muy curioso, porque cuando se desarrolló la escala del pH era al revés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mide el pH? ¿Cómo mido el pH? ¿Qué es lo que define la medición del pH? O sea, yo llego y mido el pH, pero ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Cómo define uno la escala del pH? Sí, es el grado de disociación de los iones hidrogeniones, Francisco. Muy bien, Francisco. ¿Sí? Entonces, lo que yo mido es de un compuesto, ¿qué tanto se disocian los iones los hidrogeniones, para no estar diciendo cosas, ¿qué tanto se disocian? Y eso marca mi pH. Entonces, eso quiere decir que para que yo pueda decir que algo es muy ácido o muy alcalino, tengo que compararlo contra un valor de referencia, ¿no? Para decir, este es más ácido o este es más alcalino, porque aquí se disocian muchos iones y de este lado se disocian menos iones. O sea, siempre es relativo a, en referencia a. ¿Sí quedó claro? ¿Entienden la diferencia entonces entre una variable nominal, una variable ordinal, una variable numérica y una variable de intervalo?
Bueno, si no hay dudas, de tarea para el para el lunes. No me importa. No, para el viernes. Sí me importa. Para el viernes. Yo puedo equivocarme y cambiar a la hora que a mí me dé la regalada gana. Para el viernes, sus variables convertidas nominal, ordinal, si tienen variables de intervalo las ponen y también variables de razón. ¿Sí? Lo primero que tienen que pensar es que una variable de razón se puede convertir a ordinal y una variable ordinal se puede convertir a nominal. O sea que una variable numérica la puedo convertir a nominal y a ordinal, pero una variable nominal no la puedo convertir a ordinal y menos todavía a una variable numérica. Entonces, para hacer esa tarea, primero tienen que hacer las numéricas y en función de las variables numéricas acomodar las variables ordinales y nominales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para... Entonces, es ordinal, nominal, numéricas. ¿Cuál era la otra? Si tienen de intervalo, Nancy. Es que no todos van a tener variables de intervalo, pero si tienen de intervalo, entonces tienen que hacer una de intervalo. Ahora, que si van a medir signos vitales, pues al menos tienen la temperatura. Así que al menos esa ordinal esa de intervalo quiero ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces, disfruten mucho el día, doctores. Doctora, una pregunta. Mándeme, Nadia. En cuestión de cantidad de las variables no importa, o sea, las que salgan. Mire, déjeme decirle una cosa. El asunto manda que tenemos una variable independiente, una variable dependiente y tantas variables de confusión como miembros en el equipo haya. ¿Sí? Entonces, yo debería tener si tengo cinco sujetos, alguien debe tomar la variable independiente, alguien tiene que tomar la variable dependiente y los otros 3 sujetos tienen que identificar las variables de confusión y ponerlas. Entonces, si mi equipo tiene 5, yo debo calificar 5 variables. ¿Sí? Entonces, para mañana, por favor, estudian unidades de medición. O sea, quiero que me digan qué son las unidades de medición. Bien, ahora sí, si ya no hay más dudas, nos despedimos. Gracias, doctora. Gracias. Dios, que les Mañana, vaya bien. doctora, Dios, que doctora. tengan- Mañana, cuídense. Mañana. Hasta mañana. Gracias por quedarse, chicos.